Bienvenido al Centro Cristiano de Guayaquil. Qué bueno que estés con nosotros. Dispón tu corazón, mente y espíritu para recibir el mensaje que el pastor Jaime nos compartirá el día de hoy. Nuevamente, bienvenido. Muy buenos días. Qué privilegio tengo el día de hoy de estar con ustedes. Puede colocarse en su silla. Hoy es un domingo y cada domingo es especial, pero quizás hoy es un poquito más especial porque es el domingo de Pentecostés. Pentecostés es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Shavuot, es decir, la fiesta de las semanas, de la cual encontramos en Levítico, que dice lo siguiente: deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. La fiesta de Pentecostés o Shavuot estaba asociada a una celebración agraria en la que el pueblo de Israel agradecía a Dios por la provisión que el Señor les había dado. Pero con el paso del tiempo, el pueblo de Israel fue despojado de su tierra y vino la dispersión judía. Entonces, en tierras extranjeras, Shavuot le dio la connotación de celebrar la entrega de la Torá, la entrega del Pentateuco, la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, según leemos en Éxodo 19 y 20 en la Biblia. Y es así como el mundo judío lo sigue celebrando hasta la actualidad. Entonces, para no perdernos, Pentecostés o Shavuot era la fiesta de las semanas con una connotación agraria, pero posteriormente se le dio la connotación del recibimiento de la ley de parte de Dios hacia Moisés en el monte Sinaí. La pregunta es, ¿y para nosotros qué significa Pentecostés? En el Nuevo Testamento leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Para nosotros, Pentecostés es el cumplimiento de 2 cosas. Número 1, de una profecía. Y número 2, de una promesa. El cumplimiento de una profecía, Pentecostés. Isaías, el gran profeta de Israel, profetizó acerca del Espíritu Santo lo siguiente: y voy a derramar aguas sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Joel añadió una gran palabra en su avivada profecía: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En el gran derramamiento del día de Pentecostés, según lo que leímos en Hechos 2, Pedro apoyó y verificó los dramáticos sucesos de fuego, viento y otras lenguas, citando las palabras de Joel a la maravillada multitud, cuando les dijo: esto es lo dicho por el profeta. Entonces, en primer lugar, Pentecostés para nosotros significa el cumplimiento de una profecía. Y en segundo lugar, Pentecostés significa el cumplimiento de una promesa.
El intrépido Juan el Bautista, al predicar a la asombrada multitud en el río Jordán, dijo lo siguiente: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuántos reconocemos que somos malos? Ah, no todos, yo pensaba que éramos todos los malos. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas afirma en Hechos capítulo 1, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pentecostés para nosotros es el cumplimiento de una profecía. Pentecostés para nosotros es el cumplimiento de una promesa. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, en palabras más sencillas, para que todos nos podamos entender. Pentecostés para nosotros es la celebración de la llegada permanente del Espíritu Santo y el nacimiento oficial de la iglesia cristiana evangélica en el mundo entero. Esto es Pentecostés. Por eso hoy debe ser un día de fiesta. Debe ser un día de celebración y tranquilamente podemos gritar a viva voz: ¡viva la Santa! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva la iglesia del Señor! ¡Que viva la iglesia del Señor! Ahora, por si acaso alguien se me quedó dormido en el camino, ¿cómo es que recién aparece el Espíritu Santo? No estoy diciendo que recién aparece. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha visto que ocasionalmente venía sobre ciertas personas el Espíritu Santo. Y ha leído frases como: y tomó el Espíritu a tal persona, o algún profeta diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy, etc. Venía ocasionalmente el Espíritu y se iba. Pero en el día de Pentecostés, lo que había sido prometido, lo que había sido profetizado, se cumplió. Y desde el día de Pentecostés hasta este día y hasta cuando el Señor venga, el Espíritu Santo de Dios vive permanentemente en cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. La iglesia ha sido formada. La novia del Señor está en espera de que su esposo venga para juntamente con Él irnos a la eternidad. De tal manera que cada persona que reconoce y confiesa su pecado ante Dios, cada persona que da apertura en su corazón para que Cristo more en él, cada persona que con sus labios confiesa que Jesús es el Señor, en ese mismo instante, en ese mismo lugar, se convierte en receptora del Espíritu Santo y se convierte en miembro de la iglesia que Cristo compró a precio de su sangre. El 6 de febrero del año 1994 entregué mi vida a Cristo. Desde ese día hasta la presente, el Espíritu Santo vive en mí. El día que usted se convirtió, ese día, no importa si fue en la cárcel, en el hospital, en el bus, en el parque, no importa, en la playa, donde quiera que se haya convertido. Ese día, el Espíritu Santo comenzó a vivir en usted. ¿Cuántos aquí reconocemos que el Espíritu
el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos aquí reconocemos que somos miembros de la Iglesia de Cristo? Si hay algún amigo que ha venido a esta reunión y primera vez está escuchando esto, deme un poquito de tiempo. Al término del mensaje le voy a dar la oportunidad para que usted también pueda ser receptor del Espíritu Santo y pueda ser miembro de la Iglesia del Señor. Esto no lo ganamos, esto no lo merecemos, solamente es un regalo de Dios para cada ser humano. Ahora, reconociendo que el Espíritu Santo está en mí, reconociendo que soy miembro de la Iglesia de Cristo, la gran pregunta es, ¿qué debo hacer? Si el Espíritu Santo está en mí y soy miembro de la Iglesia de Cristo, ¿qué debo hacer? Voy a tratar de contestar breve, rápida y sencillamente esta pregunta y espero que al término del mensaje todavía me sigan amando por lo que voy a decir. Si el Espíritu Santo vive en mí y si soy miembro de la Iglesia de Cristo, esto me debe convertir a mí en un hombre o en una mujer de oración. Leamos algunos versículos. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Mientras pensaba así, llegó a la casa de María, la madre de Juan, a quienes todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. A partir de la recepción del Espíritu Santo en la vida de estos 120, comenzaron una vida de oración. Y usted puede leer el libro de los Hechos, que yo le dejo la lección para que usted lea 4 capítulos diarios en una semana. Terminó de leer los 28 capítulos del libro de Hechos. Usted va a ver constantemente en el libro de Hechos, oraban en el templo, oraban en las casas, oraban en la playa, oraban en las cárceles, oraban en las azoteas. En todo lugar oraban y oraban. Y este es el desafío para nosotros si tenemos el Espíritu Santo y si somos miembros de la Iglesia del Señor. Debemos ser hombres y mujeres de oración y de oración. Ay, es que no sé orar. Ay, es que me quedo dormido cada vez que oramos. Venga los miércoles 7 de la mañana, venga el miércoles 7 de la noche para orar con nosotros. Hemos nuevamente retomado de 8 a 12 los miércoles el tiempo de ayuno y de oración. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a enseñar y nos va a ayudar a orar con entendimiento, en otras lenguas, en el Espíritu, con gemidos indecibles. Nos va a ayudar a interceder. Orar se aprende orando y el Espíritu es el Maestro que está dentro de nosotros y nos debe enseñar y nos quiere enseñar a orar. En primer lugar, ¿qué debo ser? Debo ser un hombre y una mujer de oración. En segundo lugar, si el Espíritu Santo está dentro de mí y si soy miembro de la iglesia, debo ser un hombre y mujer de la palabra, de la Biblia. En el primer discurso de Pedro, aquel hombre que tuvo miedo, que negó al Señor, Pedro, aquel timorato y todo, después que recibe el Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 13, en el 14 se levanta inmediatamente y comienza a dar su discurso. Y al final leemos que dice, fue así como los que recibieron su palabra, no la palabra de Pedro, sino la palabra de Dios. ¿Cómo Pedro pudo explicar y exponer y disertar sobre la palabra del Señor? Porque el Espíritu Santo había estado en él y de esta manera él pudo. Y dice que ese día se añadieron como 3,000 personas. La iglesia creció. Y comenzaron a ver situaciones que a uno le faltaba arroz, a otro le faltaba azúcar, que al otro le faltaba la vivienda, que el otro no tenía para el carro, que estaba sin trabajo. Y entonces los apóstoles tomaron una decisión. Así nosotros
podremos continuar orando y proclamando, ¿qué cosa? La palabra. La importancia de la palabra que le dieron los apóstoles. Luego después Felipe está en un avivamiento en Samaria, la gente que se convierte en milagros, señales, prodigios, pero el Espíritu los saca y lo lleva al desierto por una persona, el famoso eunuco. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros como miembros de la iglesia es el que nos lleva. Ahora, el Espíritu Santo es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra. Y Él es el que nos ayuda a leerla, a estudiarla, a memorizarla, a compartirla y a vivirla. Es el Espíritu Santo el que nos lleva. Y ninguno de nosotros, los creyentes, podemos decir, ay, es que yo tal cosa, porque el Espíritu Santo es el autor de esta palabra y Él es el maestro de esta palabra. Y el Espíritu está dentro de usted y el Espíritu está dentro de mí. Le vuelvo a decir, por favor, al término del mensaje, sígame amando. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, y si soy miembro de la iglesia de Cristo, debo ser un hombre o una mujer de oración, debo ser un hombre o una mujer de la palabra, y debe ser un hombre o una mujer que testifico de Cristo Jesús. Leemos, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras, y comenzó a testificar de Cristo Jesús. Esteban dice, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. El primer mártir de la iglesia, un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por el testimonio de Cristo Jesús, y mientras moría pudo ver la gloria del Señor. Si usted lee más luego Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo está 2 veces presentando su testimonio. De tal manera que los primeros receptores del Espíritu Santo eran personas que con su vida transformada. Nosotros tenemos 2 tipos de testimonios, hermanos. El testimonio mudo. El testimonio que yo no hablo nada, pero por mi caminar, por mi actuar, por mi conducta, por mi manera de ser. ¿Cómo es que este hombre es el primero en llegar al trabajo y es el último en llegar al trabajo? ¿Cómo es que este hombre no pelea con nadie? ¿Cómo es que esta mujer no se lleva ni un alfiler de la empresa? ¿Cómo es que esta mujer siempre anda sonriendo, amable? Porque esta persona siempre está dispuesta a dar un poco más. El testimonio mudo. Que la gente puede decir, es una persona diferente. Pero también el testimonio hablado. Lo que Cristo ha hecho en nosotros. Los cambios positivos que Cristo ha producido en nosotros. Lo que el Espíritu Santo nos ha corregido y nos ha guiado a toda verdad. No debemos callar. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y somos miembros de la iglesia del Señor, tenemos que andar testificando con nuestro estilo de vida y con nuestras palabras. Si el Espíritu Santo está en mí y yo soy miembro de la iglesia de Cristo, yo debo ser una persona solidaria. Debo ser un creyente solidario. Dice la Escritura, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y también leemos, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban, y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta.
Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y somos miembros de la iglesia, esto nos debe llevar a nosotros a abrir los ojos frente a las necesidades de los más vulnerables y de los más pobres de este mundo. No podemos mirar al otro lado, no podemos hacernos los locos. Hay una necesidad, hay alguien que necesita un pan, hay alguien que necesita una camisa, hay alguien que necesita que le arrimemos el hombro, hay alguien que necesita alguien con quien hablar, alguien con quien llorar. Y usted y yo debemos ser. Uno de los nombres del Espíritu Santo, ¿acaso no es ayudador? Debemos ser solidarios con el dolor ajeno. Si el Espíritu Santo está en mí y yo soy miembro de la iglesia de Cristo, debo ser una persona de oración, debo ser una persona de la palabra, debo ser una persona de testimonio, debo ser una persona solidaria. Y quinto, debo ser una persona llena del Espíritu Santo. La única manera que podamos cumplir todos los requisitos anteriores es ser lleno del Espíritu Santo. Y usted puede ver a lo largo y ancho, no solamente del libro de los Hechos, sino del todo el Nuevo Testamento, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, convertidos, bautizados, sanidades, liberaciones, visiones, sueños, crecimiento de la iglesia. Todo esto producto de ¿qué? De hombres llenos del Espíritu Santo que se embarcaron en la travesía de llevar el testimonio de Cristo a las naciones. El Espíritu Santo fue depositado el día de Pentecostés en el corazón de estos 120 del aposento alto. Pero fue responsabilidad de ellos que ese Espíritu no quedara como una semilla, sino que se hiciera un árbol y que diera frutos. De ahí que cada día, en ayuno, en oración, en vigilia, buscaban la llenura del Espíritu Santo. Anhelaban ser llenos del Espíritu Santo. Anhelaban más de lo que habían recibido. Y como consecuencia de ello, la explosión de la iglesia cristiana evangélica en el primer siglo. En el día de Pentecostés, Dios cumplió la profecía bíblica y cumplió su promesa de enviar definitivamente su Espíritu Santo a cada hijo suyo. Es nuestra responsabilidad buscar y mantener nuestro tanque espiritual lleno. Para ello, debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ir eliminando de nuestra vida esos pecaditos simples y sencillos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que eliminar de nuestra vida esos pecados horribles y feos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser gente de oración. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que leer la palabra del Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que buscar santidad, obediencia, rendirnos ante la presencia del Señor. Pentecostés es el cumplimiento de una profecía y de una promesa. Pentecostés nos debe llevar a orar, a estudiar, a memorizar, a predicar la palabra. Pentecostés nos debe llevar a ser testimonios vivientes de Cristo Jesús. Pentecostés nos debe llevar a ser personas solidarias con el más pobre y vulnerable de este mundo. Pentecostés nos debe llevar a buscar continuamente, diariamente, la llenura de su Espíritu Santo. Es que solo el poder de la plenitud del Espíritu en nosotros, solo el poder de la plenitud del Espíritu en nosotros puede transformarnos y hacernos dignos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Oremos. Qué buen mensaje recibimos el día de hoy. Recuerda, Jesús nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y empoderarnos. Abre tu corazón a Él hoy. Si tienes alguna inquietud o deseas hablar con alguien, te esperamos el próximo domingo. Tu lugar te espera.